noches, diría, para todos. Muchas gracias por convocarme a la apertura del curso, pero sin ser desafiante, creo que mi responsabilidad central, justamente como invitado a esta charla inaugural y al intercambio con ustedes, es exponer con la mayor simplicidad, pero a la vez con la mayor crudeza, cuáles son los desafíos que se enfrenta en este momento este concepto de economía social, cuyo primer desafío es justamente tener una diversidad de interpretaciones que va desde el concepto de pura y lisa y llanamente economía solidaria hasta el crecimiento de la idea de economía popular vinculada a la economía social, entendiendo que economía popular es la de aquellos que nunca han formado parte del mercado de trabajo o del sistema de trabajo capitalista tradicional y que se organizan esencialmente desde los sectores más humildes. Es decir, hay y podría seguir, es más, el instituto que yo dirijo se llama Instituto para la Producción Popular, no se llama Instituto para la Economía Social o para la Economía Popular, o sea que le agregamos un tercer término y podría introducir seguramente de manera aburrida, una defensa de por qué ese término diferencial. Lo concreto es que, ignorando el detalle de lo que siga en el curso, pero partiendo de la base de la enorme buena voluntad y compromiso de quienes lo promueven y quienes van a participar en él, que deberíamos iniciar por admitir que venimos hablando, digamos un solo término, economía social, de la economía social desde hace muchísimo tiempo, pero la visibilidad en el conjunto de la sociedad que tiene la economía social en la Argentina no se corresponde con el tiempo que se viene trabajando en la cuestión, con la cantidad de gente aplicada, voluntariosa, incluso de formación técnica muy interesante y prestigiosa que se ha aplicado al tema. En rigor, la economía social evoluciona dentro de un sistema capitalista como el argentino, que está en crisis permanente. Estamos hablando en un día paradigmático para identificar la crisis permanente argentina. Aún en ese sistema en crisis permanente evoluciona a la defensiva. Tenemos que explicar permanentemente lo interesante de la economía social, lo valioso, lo necesario. Y en los sectores públicos, de decisores de un gobierno cualquiera, no solo el actual, sino gobiernos anteriores, la economía social se ve arrinconada a una suerte de ámbito que tiene un componente asistencial relevante. No es una entidad a la cual se le identifique por derecho propio como un elemento a defender, a proteger, a sostener autónomamente, como por ejemplo, más allá de los discursos sinceros o no, se hace con las pymes. Es decir, hasta los gobiernos de derecha dicen que las pymes son los mayores generadores de trabajo, después siguen cerrando las pymes, pero el discurso de la derecha no tiene que ver con su realidad, pero en todo caso el discurso no puede ignorar que las pymes son una entidad a defender. Sin embargo, la derecha no defiende las cooperativas u otras formas de la economía social de la misma manera, al punto que en los últimos años ha crecido una suerte de situación vergonzante
donde hay que defender el trabajo comunitario como un trabajo digno, en beneficio de la comunidad, cuando se ha instalado en ámbitos públicos el prejuicio de que muchas veces la tarea comunitaria, las cooperativas de trabajo en particular, suelen ser ámbitos de fraude laboral. Es decir, en lugar de fortalecerse la idea, hay que salir a defender y explicar el derecho a trabajar en términos comunitarios. En ese contexto quiero hablar con ustedes un rato, porque me parece que, alterando un poco el título original de la charla, el que fue difundido, yo diría que lo que tenemos que discutir es si la economía social es un imperativo ético o es una condición estructural. Porque hoy por hoy, después de décadas de desarrollo de diversos intentos, más chicos, más grandes, más exitosos, más deteriorados de economía social, básicamente la característica que los une a todos ellos es lo que llamamos el imperativo ético. O sea que eso es una superación del capitalismo, al menos en términos de distribuir los frutos del trabajo comunitario de una manera más equitativa que la empresa tradicional lo distribuye entre el dueño del capital y sus dependientes. Allí está, en esa definición que acabo de dar, está buena parte del problema que quiero explicar. Porque, en rigor, buena parte del trabajo cooperativo ha trabajado en mejorar la equidad de distribución de los frutos. Pero muy atrás, ha quedado la discusión de cómo se generan los frutos y en qué relación con el resto de la sociedad se generan los frutos. Es decir, es habitual pensar que un ámbito de economía social tiene que instalar la justicia hacia adentro y sería bueno que la instale también en términos de la cooperación con el resto de las entidades con que se vincula, pero si esto último no sucede, en definitiva son las condiciones del capitalismo, del mercado, las que determinan que eso no suceda. No es una responsabilidad de la entidad de la economía social. Y en consecuencia, lo que llamamos entidades paradigmáticas de la economía social, podemos mencionar algunos ejemplos importantes e interesantes, normalmente están en una situación esquizofrénica. Tienen un desafío de distribuir hacia adentro, entre los participantes de la organización productiva, los frutos de su trabajo de una manera equitativa y simultáneamente tienen el desafío de competir con todo el mundo. Yo conocí con todo detalle la historia de Sancor en la instancia de cuasi fracaso o cuasi quiebra anterior a esta, en que se terminó vendiendo a un grupo privado. Sancor llegó al límite de la quiebra en el 2007-2008 y había un grupo privado, que me parece que es el mismo que lo compró, que estaba atento y vigilante a comprarlo, y apareció mágicamente una solución con Venezuela en el medio, donde pudimos organizar, yo fui parte del proyecto, pudimos organizar una cosa bastante atípica, que es que Venezuela le financió toda la deuda pendiente a Sancor y Sancor pagó esa deuda con exportación de leche en polvo, que era un insumo absolutamente imprescindible para Venezuela. O sea, Sancor no pagó con dinero, sino que pagó con leche, obviamente que le costaba dinero. Ese acuerdo,
que no quiero entrar en detalle, pero fue sumamente beneficioso para Sancor y permitió postergar esta situación, lamentablemente, solo 10 años, se vio demorado en aquel entonces porque cuando se acercaba el momento de hacer el acuerdo por el cual Venezuela recibía prioritariamente las exportaciones de leche en polvo, nos cruzamos con un convenio que Sancor tenía firmado con una empresa neozelandesa por la cual los neozelandeses tenían la exclusividad de representación en el mundo de la leche en polvo de Sancor. Vale decir, Sancor había derivado a una empresa neozelandesa, teóricamente competencia de ellos, la exportación de su producto más valioso, el producto más importante de exportación de la cadena láctea, es la leche en polvo, y eso hubo que desarmarlo para poder permitir que Sancor recibiera el auxilio financiero porque no le podía vender a Venezuela. ¿Por qué traigo el ejemplo aquí? Porque Sancor era, y cayó sin pena ni gloria, dolorosamente, la cooperativa por excelencia. Sancor agrupaba miles de tamberos. La organización de conducción de Sancor era fruto de los propios tamberos, de abajo hacia arriba, construida con tamberos de 2 provincias a lo largo de décadas, y llegó a una situación donde su comportamiento era típicamente capitalista en cuanto a que el producto de exportación se lo había entregado a su competidor y en el mercado interno cualquier almacén de pueblo del Chaco o de cualquier lugar que no produce leche, hasta el día de hoy debe suceder que no recibe todos los productos de Sancor si quiere comprar solamente la leche fluida y comprar las otras cosas en otros lados, porque Sancor vende el paquete completo y presiona a los comerciantes para que le compren todo. Eso lo hace un monopolio, no lo hace una empresa social. O en todo caso, es una acepción de empresa social absolutamente bastardeada respecto de lo que sería la fuente de base, que una empresa social tiene principios éticos distintos hacia adentro y hacia los costados. ¿Por qué nos pasa eso en ese caso y en montones de otros casos? En el campo de las finanzas, en el campo de las pequeñas producciones. ¿Por qué? Un ejemplo más, para no dilatar demasiado. ¿Por qué en los productores muy pequeños de hortalizas del Gran La Plata, para convencerlos de organizarse, para mejorar su posibilidad de acceder al consumidor y que actúen como un grupo consolidado, que lleguen directamente a los consumidores evitando intermediarios, hay primero que pasar por el tamiz de evitar que compitan entre sí. Y se los digo por experiencia absolutamente personal. Es para mí una enorme sorpresa en una de las tareas que estamos haciendo en la organización que coordino, que cuando invitamos a productores de hortalizas de la zona de abasto a que trabajen en conjunto, llegando a los verduleros, e intentamos hacer un mercado mayorista con todas las dificultades que tiene un mercado mayorista de algo que no son todos los productos y que compite dentro del sistema capitalista, la primera dificultad que apareció y que llevó a que el mercado no se pudo hacer es que los productores se negaron absolutamente a articular los precios antes de vender. Quisieron ir 20 productores que eran vecinos entre ellos, que participaban de las fiestas familiares juntas, a defender el precio de la selga, cada uno según la cara del comprador. Y por lo tanto, el comprador dándose el lujo de tirar el precio para abajo, sabiendo que esa era la lógica del vendedor. También, ¿por qué traigo ese ejemplo? Porque el virus de lo que se llama competitividad, del capitalismo salvaje, de que no hay solución para todos, de que en definitiva la salida es para pocos y para los más vivos, está metido en la sangre absolutamente de cualquier organización productiva.
Y si una organización productiva quiere emerger de eso, por simple afirmación genérica de que nosotros vamos a ser distintos, vamos a ser buenos, vamos a ser solidarios, vamos a ser más piola porque el futuro es nuestro, en definitiva en el camino descubre que tiene una enorme cantidad de problemas que por no habérselos planteado ni como título, no solo no los puede resolver porque no entendió que estaban, sino que aparecen, emergen en la dinámica de la actividad demasiado tarde, emergen cuando ya está el problema en la mesa. Una vez más, y sin crear suspenso, ¿por qué pasa esto? A mi juicio pasa porque en actividades tan nobles, incluso como la de la economía social, pero en muchas otras actividades de la organización productiva, no tenemos la constancia y la tenacidad de ir desde lo general a lo particular. Analizamos lo particular, vemos facetas mejorables de lo particular y creemos que el resto, que es lo que está por encima, la estructura, es ajena a la determinación de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, basta llamar a dos verduleros para decirle que trabajen juntos y que vendan la selga juntos para que salten de contento y lo van a hacer. Cuando en realidad es lo contrario de lo que han hecho toda su vida. Porque toda su vida han pensado que el que venda primero la selga es el que se salva y el otro probablemente la tenga que tirar. Entonces, eso es muy pequeño como anécdota para ir de lo particular a lo general. Pero cuando digo tener en cuenta lo general, digo tener en cuenta que estamos viviendo en un mundo donde el capitalismo está en profunda crisis. No está en condiciones de sostener valores de progreso para ninguna sociedad, ni siquiera para el propio ámbito norteamericano o ámbitos europeos que estén orgullosos de su calidad de vida. Justamente el orgullo de la calidad de vida surge de contradecir las reglas básicas del capitalismo. Ha perdido toda legitimidad de valores primarios el capitalismo. Y en ese contexto, la necesidad de descubrir cómo nos afecta es mucho más angustiante, mucho más acuciante que en los términos tradicionales, donde hace 50, 60, 70 años bastaba pensar en términos de imperialismo o nación para tener un proyecto. Teníamos un proyecto nacional si enfrentábamos al imperialismo. Hoy solo podemos tener un proyecto nacional si superamos el capitalismo, porque el capitalismo no es una bandera de progreso. Ahora, ¿cómo conseguir eso? Superando la sensación de utopía mezclada con espanto que genera esta frase, aún en ustedes mismos, que son del palo. Cuando yo digo que debemos superar el capitalismo, cada uno de ustedes piensa en términos catastróficos, digamos, de traumáticos. Y no es la única manera de superar el capitalismo. La manera esencial de superar el capitalismo es entender sus limitaciones básicas, que son muy fáciles de mostrar a nosotros mismos y a los ciudadanos comunes si es que nosotros las entendemos. La primera, que es muy importante, la primera y principal, y que es muy importante por sus efectos sobre la caracterización de la economía social, que no me alejo de ella, y cómo potenciarla de la mejor manera posible, es advertir que el capitalismo ha logrado que podamos y debamos confiar en la democracia política como forma de gobierno, porque definitivamente casi es estéril ponerse a discutir otra forma más que
tener representantes, votar periódicamente, cambiar esos representantes, discutir la forma en que los elegimos, pero el mecanismo esencial es razonablemente el mismo en los países más exitosos y en los menos exitosos. La democracia política, con sus matices de aumento de los derechos civiles sistemático, se ha ido instalando en el mundo. Y Argentina, por ejemplo, en los últimos años de la gestión de Cristina Kirchner, pudo demostrar que los derechos civiles tenían todo un margen para crecer. Todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con los derechos de la mujer, se quedó a media agua, pero se sigue peleando aún en un gobierno que claramente no tiene preocupación por eso, pero no tiene más remedio que admitir que los derechos civiles se instalen como eje en la sociedad y dentro de ello la discusión alrededor de la democracia política. Ahora, esa discusión en el capitalismo ha sepultado, y es tarea nuestra visibilizar, sacar de bajo tierra a la democracia económica. Tenemos democracia política regular, imperfecta, mejorable, pero tenemos. Pero no tenemos en absoluto democracia económica. ¿Qué se entiende por democracia económica? Y hagamos un espejo con la democracia política. En la democracia política aspiramos a que los derechos civiles de cada uno tengan absoluta identidad y que sean defendibles. Aún de minorías absolutamente pequeñas y marginales, aspiramos a que tengan derecho. En la democracia económica, ningún ciudadano tiene derecho prácticamente a nada. No es la democracia económica, en la realidad económica argentina. ¿Qué quiero decir con esto? El que necesita tierra para producir, no la tiene. O tiene que acceder a ella en los términos en que está reclamando la Unión de Trabajadores de la Tierra del Gran La Plata, donde hay más de 3 generaciones alquilando la tierra en términos donde sus contratos de alquiler les impiden hacer casa de material y les están alquilando terrenos que en la medida en que no tiene infraestructura se van hundiendo sistemáticamente, se va convirtiendo en una gran laguna donde cada vez cuesta más cultivar y cada vez cuesta más sacar lo cultivado. Y por supuesto cada vez cuesta más pagar la cuota de alquiler. Ese es el mejor acceso a la tierra que tienen los productores pequeños. Y si reclaman por su derecho, considerándolo un derecho constitucional, ya sabemos el derrotero que se está siguiendo. Esa legislación no aparece ni existe ningún interés especial porque aparezca, incluyendo en eso a espacios políticos de amplio espectro. No solo que la derecha no le importa, sino que a lo que podríamos llamar el progresismo le importa menos. En definitiva, no es lo más importante, pueden seguir esperando. Y la prueba está que durante el gobierno de Néstor y Cristina, sobre todo de Cristina, se tuvo la oportunidad de corregir alguna serie de cosas con respecto al derecho a la tierra y no se corrigieron. No se regularizó prácticamente ninguna superficie importante, aunque algo se hizo un instituto, y en particular las situaciones de agobio de los muy pequeños productores de los cinturones urbanos están exactamente igual. Eso es componente esencial de lo que podríamos llamar de democracia económica, el acceso a la tierra, el acceso a la tecnología. Si un ciudadano, no un productor, si un ciudadano aspira a ser productor, tiene derecho a tener eso debería ser un concepto básico de la democracia, a golpear una puerta y decir, bueno, mire, quiero hacer pochoclo para vender en la plaza. ¿Me explica cuáles son las condiciones y cuáles son las limitaciones y qué es lo que no puedo hacer porque embromaría a alguien? ¿Cómo hacerlo para ser bien y rico? Explíquemelo, cuéntemelo. ¿Dónde va?
no solo el que quiere hacer pochoclo, sino que el que ya avanzó y está produciendo verdura o fruta y quiere mejorar técnicamente lo que hace. En definitiva, hemos inventado, perdonen el sarcasmo, pero hemos inventado el recurso del agroecológico. Y entonces empiezan a llegar a Buenos Aires manzanas agroecológicas que no recibieron ningún tratamiento químico, pero que no se pueden comer, porque están llenas de ataques de insectos, mal conservadas, mal cosechadas, golpeadas. Sí, efectivamente no recibieron ningún tratamiento químico ni de ninguna otra naturaleza. Entonces, hacer un culto a la naturaleza como contrario a la agricultura industrial no es la salida. La salida es un manejo tecnológico adecuado de cada una de las cosas que se quiere hacer, sea en alimentos, en vestimenta o en lo que fuera. ¿Dónde se consigue esa tecnología? Lamentablemente hubo una experiencia que debo destacar, aunque tenga alguna autorreferencia, que fue la experiencia del INTI del 2002 al 2011, donde se demostró que el INTI podía trabajar en tecnología de punta, hacer biotecnología, hacer nanotecnología, tener una serie de laboratorios importantes y además capacitar a compañeros de la Puna para que hicieran jamón de llama, o capacitar a gente del conurbano para que hiciera un chorizo de calidad. Las dos cosas a la vez y las dos cosas bien hechas. Y se pudo, y se hizo. Y francamente, por torpeza de los propios y por mezquindad de los ajenos, eso es lo primero que se desactivó. Esa capacidad de llegar a los humildes. Bueno, segundo componente. No hay acceso a la tierra, no hay acceso a la tecnología, no hay acceso al capital, no hay un banco que financie por proyecto en lugar de financiar por patrimonio. Eso es recontra conocido. Y los tres componentes, aparte del trabajo que uno está dispuesto a poner, los tres factores de producción que deberían estar a disposición del trabajo para poder hablar de que existe democracia económica son tierra, tecnología y capital. Ninguno de los tres está. Y agrego un cuarto, que no es un factor de producción, pero que es un componente de la cadena elemental de producción, que es el acceso al consumidor. Puede haber alguien estudioso que haya heredado 2 hectáreas de tierra, que estudió la tecnología y la probó y se rompió el alma para saberla y que además un tío le regaló plata y produce y luego no puede vender. Porque la cadena de producción está absolutamente cooptada por el capitalismo concentrado. Y entonces ahí tampoco hay democracia económica. En el acceso al consumidor es elemental que cualquier productor que quiera llevar su alimento a una cadena de comercialización, no solo lo van a echar a patadas, sino que le van a mostrar que lo están trayendo de Bélgica o de Holanda o de cualquier lado más barato y son saldo de la cosecha anterior y que ganan más plata con eso. No hay absolutamente ningún mecanismo, ni legal, ni virtual, ni práctico, de promoción de la comercialización en gran escala de la producción pequeña en la Argentina, no solo de alimentos, sino de ninguna otra cosa. Entonces, cuando digo esto con este énfasis gritón que me viene de lejos y que hace que siempre termine ronco cualquier charla, me siento obligado a exponerlo en términos categóricos, porque siento que el común de los compañeros no alcanza a percibir la dimensión estructural de estar en un país con democracia política, aunque imperfecta, existente, y sin absolutamente ninguna democracia económica. Si no hay democracia económica, realmente la posibilidad de superar las restricciones del capitalismo
aún conviviendo con el sistema capitalista en lo que el sistema pueda autogenerar, son nulas. Si no hay acceso a la tierra, si no hay acceso a la tecnología, si no hay acceso al capital, si no hay acceso al consumidor, y si no se pelea por ello, no podemos decir que tenemos una esperanza positiva. Por lo tanto, yo diría que el primer elemento para hablar positivamente de economía social es que tenemos una actividad productiva que intenta identificar las restricciones en los 4 componentes que antes mencioné y superarlas. Eso es economía social como primera mirada. Y eso es venir desde lo general a lo particular. Las restricciones que el capitalismo le pone a toda actividad, también se la pone a una organización productiva que intente superar esas restricciones con otra claridad ideológica que el vendedor callejero o que el pequeño industrial que sueña simplemente con colgarse de los faldones de un comprador poderoso para poder salir adelante. Ahora, déjeme un segundito. Tiene un componente muy potente levantar la bandera de democracia económica en los términos en que lo mencioné, que es un componente irrenunciable de libertad. Es decir, si tenemos libertad para decidir nuestras opciones sexuales o para infinidad de cosas en el plano civil, tenemos derecho a pelear por visibilizar la libertad en el plano económico. Y la libertad significa poder conseguir o tener acceso, en caso de tener vocación de trabajar, y eso es lo que me gustaría discutir después con ustedes, a esos 4 componentes, lo cual tiene su segunda parte. Si se llega a la utopía de la libertad absoluta de acceso a la tierra, al capital, a la tecnología, al consumidor, tiene una segunda parte, que es que nadie tiene derecho a bloquear esa libertad. Y ahí aparece un componente transformador de la sociedad por el cual políticamente vale la pena luchar. Cuando se producen las restricciones al comercio derivadas de acciones monopólicas, hoy por hoy nos remitimos a una ley de defensa del consumidor que creo que es de algún gobierno militar. Y a lo sumo al artículo 14 bis de la Constitución. Pero armar un cuerpo de ideas que tenga que ver con la democracia económica y donde defendamos el derecho a producir y comerciar en otros términos, hubiera permitido, por ejemplo, permítame que trate de anclar algo que se vuela rápidamente hacia la teoría en situaciones concretas, si algún líder social de los manteros de Once, en un bochinche que hubo el año pasado, escandaloso, donde los sacaron de la plaza y los mandaron a un galpón encerrados, hubiera sostenido que lo que había que discutir es el origen de la mercadería, no el derecho a vender, y que todo aquel que tuviera la posibilidad de demostrar que la mercadería era nacional, producida por él o por una pequeña empresa o por algún mecanismo que le diera legitimidad a la pertenencia de la cadena de valor, tendría que haber sido aceptado en una feria popular en Plaza 11. Tema que nunca se discutió, porque en realidad se mezcló
el contrabando, el trabajo informal, los senegaleses y toda la historia en que nos tiran a la economía popular y social hacia la bolsa de lo asistencial, cuando en realidad nosotros tenemos la necesidad de, no solo en la coyuntura, sino en términos estratégicos, de discutir derechos. El derecho a vender, no en la vereda frente a alguien, pero en una plaza, que es un lugar popular, mercadería de origen legítimo, al precio que se me antoje y en las condiciones que se me antoje, en tanto y en cuanto cumpla con todo el resto de las restricciones legales vigentes para el comercio, tendría que ser defendido. Cuando en rigor el gobierno todo lo que hizo fue decir que el que paga un alquiler en un local del 11 tiene prioridad contra el que no tiene plata para pagar el alquiler. Eso es, lisa y llanamente, condenar al pequeño comerciante a que no venda nunca, jamás. Es simplemente consagrar derechos de exclusividad. Un derecho de exclusividad que en lo civil rechazamos y en lo económico defendemos. Esa contradicción es una contradicción grosera. Entonces, digo, para acercarme a redondear y que podamos intercambiar, ¿por qué es necesario vincular la democracia económica, a la cual le dediqué a lo mejor más tiempo de lo que debía, y la economía social? Porque si la democracia económica tiene como condición buscar la libertad de los actores, lo cual implica buscar impedir que otros bloqueen esa libertad, no solo el Estado, sino otros bloqueen esa libertad, la economía social parece ser una condición estructural para facilitar esa puja, para facilitar la posibilidad de que individuos o grupos de individuos ejerzan su derecho de trabajar con acceso a la tierra, a la tecnología, al capital y a los consumidores. Ahora, ¿detrás de qué objetivos? Porque, y ahí viene la discusión complementaria, conceptual de fondo. Si seguimos diciendo que el sentido del trabajo es el lucro y que la discusión más rica que se ha podido generar en el campo de la economía social es cómo se distribuye ese lucro entre quienes lo generan, estamos habilitando la discusión de conseguir el lucro a expensas de otros, que es habilitar la posibilidad de destruir el concepto de democracia económica. Pero si el lucro pasa a un segundo lugar, si hasta una presidenta querida por muchos de nosotros dijo hace un tiempo que, bueno, la gente trabaja para ganar plata y las empresas trabajan para ganar plata, nadie trabaja si no es para ganar plata. Digamos, esa frase común que tenemos nosotros, metida en la sociedad. ¿Cómo se contradice eso? ¿Que hay que trabajar para no ganar plata? En realidad, si el lucro pierde esa jerarquía de valor superior al cual hay que perseguir, ¿qué lo reemplaza en un concepto donde la democracia económica tenga alguna vigencia? Y lo único que lo puede reemplazar, lo único que lo debe reemplazar es la atención de las necesidades comunitarias. Si nosotros aspiramos a que los factores que se necesita que tengan vigencia para que la democracia económica exista tengan cada vez más visibilidad y más fuerza, y aspiramos
a que el lucro pierda jerarquía frente a la atención de necesidades comunitarias y la necesidad de ingresos de una empresa tenga que ver con la reproducción de su capital social y su giro, y no con una ganancia excluyente a expensas del valor que agregue otro, sino como una retribución de necesidades comunitarias. Estamos dándole al concepto de economía social un fundamento enormemente superior al que hasta ahora le hemos dado. Y sobre todo, además de tener un fundamento superior, le estamos eliminando la contradicción entre distribuir bien para adentro cosas que peleamos para afuera como cualquier capitalista, como cualquier empleado del Banco Credit Corp podría discutir. Y no basta ser un buen socio de una cooperativa si esa cooperativa está haciendo un uso monopólico de alguna de las actividades que hace. En la Argentina hay infinidad de cooperativas de servicios interesantes, útiles, absolutamente imprescindibles, pero también hay numerosas cooperativas de servicio, de trabajo, de producción, que razonan en dos frentes, de manera absolutamente esquizofrénica. Para afuera competimos, para adentro distribuimos. Y en rigor, lo que va a darle visibilidad a la economía social es que tenga visibilidad y ejecución cada vez más fuerte la democracia económica. Y la democracia económica va a tener visibilidad, no la concreción utópica del modelo perfecto. En definitiva, nosotros venimos detrás de la justicia social hace siglos y nunca hemos dicho que la justicia social tenía tal o cual forma. La democracia económica tampoco tiene tal o cual forma definida. Es un concepto que estoy instalando y que creo que es superior como condición a llevar adelante la economía social. Repito, la condición para que la economía social adquiera visibilidad y fortaleza es que la democracia económica lo haga. Y la condición de que la democracia económica lo haga es que tengamos presente que el capitalismo hay que superarlo y no someterse a él ni maquillarlo. Si nosotros creemos que la discusión del enorme zafarrancho que el gobierno ha hecho con las finanzas, robándose la mitad y malversando lo demás, con errores groseros de interpretación, se resuelven discutiéndolos técnicamente y diciendo que en lugar de ir al fondo había que ir a otro lado y que no había que poner las tasas al 40% y que las LEVAC no tenían que ser sino otra cosa, es cierto, todo eso es cierto, pero lo estaríamos discutiendo dentro de la metodología y la cancha que el liberalismo definió. Tenemos que discutirlo, pero después de haber señalado que eso conduce al fracaso, cualquiera sea la solución técnica, porque no tiene solución técnica hacer dinero con dinero y creer que la aventura de algunos se consigue a expensas de la desgracia de las mayorías, cosa que está implícita en el modelo neoliberal. Si no aprendemos con fuerza a entender lo general y tener la capacidad de bajar, no de manera dogmática, ni teórica, ni axiomática, de bajar de lo general a lo particular, no vamos a tener soluciones para lo particular. Cierro con alguna reflexión para el diálogo. Llegué casi a la hora que me habían asignado. Yo tuve varias oportunidades virtuosas en mi vida de entender cómo funciona este tema de la economía social, de mezclarme con la gente. Y hago referencia a dos cositas. En Venezuela tuve un privilegio enorme, que es que Hugo Chávez creyó que el INTI y el INTA
eran herramientas importantísimas para transferir tecnología a Venezuela y por lo tanto a quienes conducíamos ambas instituciones nos abrió las puertas enormemente, nos dio toda su confianza, nos invitó numerosas veces a Venezuela, hicimos programas de intercambio absolutamente maravillosos. El que yo participé duró desde el 2007 al 2011. Los programas estuvieron bien concebidos, se discutieron con Chávez, la concepción era absolutamente correcta, las empresas estaban definidas de manera como a nosotros nos gustaba, que era entendiendo la cadena de valor completa, y sin embargo los éxitos fueron mucho menores que los que se planificaron. Los éxitos fueron mucho menores porque desde la definición de Chávez para abajo entraba el responsable político que supervisaba las cooperativas que fabricaban cosas y que necesitaban apoyo técnico y apoyo financiero, que pasaba por el filtro del responsable político que muchas veces no entendía cuál era el problema y que además quería que su cara saliera en la foto, como en cualquier esquema de acumulación política, y en consecuencia había que permanentemente estar marcándole a la conducción superior que le diera bola a la cooperativa, porque si creía en los intermediarios políticos solamente, en definitiva iba a terminar generando una situación por la que el hombre que agachaba la cintura o el cuerpo a la tierra y que ponía la mano en la tierra, que era realmente el necesario para que la cadena produjera, se iba a cansar. Y así sucedió en muchísimos casos. O sea, la relación de pedirle al Estado para que el Estado diera sin capacidad de construcción de la cadena intermedia de responsabilidades se dio pavorosamente, se dio realmente en términos muy dolorosos y muy negativos. En Argentina tengo varias situaciones de ese tipo, tal vez no valga la pena profundizar con anécdotas que, como diría, hasta duelen más que las que uno cuenta a la distancia. Pero insisto, porque me gusta resumir. La economía social, mirada en términos tradicionales, tiene la debilidad que incorpora un concepto esquizofrénico que hay que sacarse de encima. Para eso hay que pensar hacia lo general, y de lo general a lo particular, y la economía social adquiere otra envergadura, se convierte ya no en un imperativo ético, sino en una condición estructural. Pero para que eso pueda ser ejecutado, hay un desafío que no hemos superado en Latinoamérica en ningún lado. El desafío de construir la teoría y el desafío de bajar esa teoría a la práctica en términos no dogmáticos y con formación y entrenamiento de todos los participantes, de manera tal que el conocimiento y el convencimiento fluya armónicamente. Tal vez la única anécdota argentina que pueda sumar sin afectar personas demasiado categóricamente fue la interesantísima experiencia de Cerámica Sanón. El INTI asesoró a Cerámica Sanón. Cerámica Sanón en Neuquén es SIMPAT, sin patrones, ¿no? La cooperativa SIMPAT. La cooperativa SIMPAT era, en su momento, una proveedora de cerámica importantísima. Fue cayendo porque todos los gobiernos no le dieron el apoyo necesario para su reequipamiento, tiene problemas de obsolescencia de equipos y siguen trabajando con mucho tesón, pero era una cooperativa que agrupó casi 1000 personas. Al punto que, es decir, con tanto cuidado de quienes la generaron, un grupo de izquierda, pero no sectario ni dogmático, que tenían un grupo directivo de la cooperativa que se renovaba cada 2 años y tenían sindicato interno. Las cooperativas no tienen sindicato. Cada 2 años también se renovaba.
Y yo fui allí en un momento que se había renovado y el que había sido presidente de la cooperativa del periodo anterior, ahora era miembro del sindicato. Y apuraba a los nuevos miembros de la cooperativa. Y con lealtad lo hacían, con lealtad. Ahora, en ese contexto, yo participé de asambleas. Ellos hacían una asamblea todos los viernes como resumen de trabajo para revisar cómo estaban y acosados siempre por problemas financieros. Eso se hacía al aire libre porque no tenían demasiado lugar. 800 personas aproximadamente en la asamblea. En primera línea, escuchando y participando, 50. Todas las otras, allá, a 50 metros, con una distancia dolorosa, de espacio vacío, donde los compañeros de allá se sentían, después de, creo que 4 años o 5 años de participar de la cooperativa, dependientes de Simpat, de la misma manera que se sentían dependientes de Sanón. Eran empleados. Y no se habían podido sacar de encima el concepto del empleado que pelea por un franco o pelea por un aumento y no se compenetra en los problemas, no busca soluciones a los detalles. La cooperativa realmente, que manejaba 1000 personas, que tenía conducción y que tenía sindicato, tenía 150 personas activas. Esa experiencia es una experiencia que tenemos que macerar, madurar y masticar sin perder entusiasmo, pero si no conocemos los contextos, seguramente el bajar de lo particular a lo general nos va a dejar navegando en el aire, anunciando teorías que no tienen correlato en la práctica. Muchas gracias. No creo haber sido una pálida. Es simplemente un detonante.